Buenos días, hoy hablaremos sobre la teoría de la recepción. Y bueno, vamos a empezar de una con el símbolo. Como se puede dar de cuenta, se trata de una obra y lo que quisimos primeramente fue hacer un guiño a la frase de Humberto Eco que dice, toda obra está sustancialmente abierta a una serie infinita de lecturas posibles. Vemos esta imagen que también está abierta a diferentes interpretaciones. Puede ser o una pila de libros o puede ser un hombre leyendo. Creo que desde por ahí empezamos a hacer referencia a la teoría. También tenemos lo que es la representación del lector, el hecho de que él esté leyendo es esa representación como lo principal dentro de esta teoría, ¿sí? También vimos que el hecho de que esté compuesto por libros hace una referencia muy buena al trasfondo que hay detrás de un lector, ¿sí? Me refiero a ese contexto que influye a que el lector reciba la obra como la está recibiendo. Em, y listo, es básicamente esta parte del libro, del símbolo. Nuestro organizador visual se basa en el libro de Raman Sandler. Recordamos que la teoría de la recepción nace durante el siglo XX y surge a través de la fenomenología y la hermenéutica. Inicia con Jacobson, que él tiene una perspectiva totalmente distinta a lo que es, y es que para él un poema estaba allí escrito, hablaba por sí solo, el lector no tenía gran importancia acá. Luego Humberto Eco hace una intervención y habla de texto abierto y texto cerrado. Es decir, el texto abierto se refiere, bueno, hace una invitación al lector a que le dé sentido a la producción del escrito, mientras el texto cerrado es este lector que no va más allá de lo que está puramente escrito. Sabemos que en esta teoría de la recepción existe lector real y lector empírico o ideal, pero aparece Prince, él agrega al lector narratorio, es decir, el tipo de lector que el autor tiene en mente a la hora de escribir. Bien, otro de los autores es Gadamer y él dice que el sentido que le da al texto depende de la situación histórica del intérprete, del lector. Pasamos a Jaus rápidamente y la estética de la recepción. Él dijo que una obra literaria no es un objeto que se mantenga por sí solo y que ofrezca siempre la misma cosa a todos los lectores de todas las épocas. Entonces es esto, ¿no? Que el lector realmente es importante en estos escritos porque sin el lector no existe la obra literaria como tal, es lo que quiere decir. Y de esto surge la escuela de Constanza, que es lo que abarca los fenómenos inherentes a la producción, a la comunicación, recepción y obras artísticas, es decir, que estas no pueden ser separadas al momento de interpretar un texto literario. Entonces tiene que ir arraigados estos para poder comprender o para entender lo que el autor quiere decirnos, pero siempre en nuestra manera, en nuestra forma de ver. Listo, ahora vamos con el contexto. Como decía mi compañera, esto se dio a mediados del siglo XX y lo que queremos aquí es dar un contexto de lo que permitió la aparición de esta teoría. Entonces, un poco ella hablaba sobre la fenomenología y la hermenéutica que le abrió paso a esta teoría. Rápidamente, la fenomenología de Roman Ingar considera que la obra es como un objeto que es completado estructuralmente por el lector. Y en cuanto a la hermenéutica, pues trata más como un poco del arte de la interpretación y de la comprensión de textos. Em, ya dejando este punto claro, queremos irnos a 1970, cuando Robert Jauss publicó su discurso, ¿sí? En este momento,
había una crisis que estaba padeciendo la enseñanza de la historia literaria en la universidad alemana. También dentro de esto se hace un análisis a la escuela marxista y la escuela formalista, y dentro pues encuentran unas fallas al intentar conectar la historia literaria con la general, ¿sí? Además de que también encuentran como ese carecimiento dentro del enfoque de la recepción y pues sus efectos de la misma, ¿no? Bueno, también es importante decir que hubo un periodo de agitación social. Esto se dio a finales de los años 60, devolviéndome un poquito. ¿Por qué? Porque habían protestas contra la guerra de Vietnam y había un afán de un cambio social. Era por esto, ¿sí? Dentro de esto, pues Robert Jauss cuestionó este viejo modelo de la literatura alemana, y pues también dentro de esta época escritores como Hans Magnus lo que hizo fue desafiar este formalismo literario, ¿sí? Aumentando un poco más el compromiso del lector. Bueno, y para las ideas quise poner una frase que encontré dentro del libro Estética de la Recepción de Ingram, el cual dice: arte y sociedad convergen en el contenido, no es algo externo a la obra. Creo que es esto lo que busca la teoría, o sea, creo que resalta mucho esto que hizo la teoría, y es darle la importancia y resaltar al lector dentro de la obra, incluso a tal punto de poder entender que el lector llena huecos que hay dentro de la obra, y que realmente sin un lector la obra no puede ser. También quise poner esta pregunta, que es: ¿de qué manera y bajo qué condiciones se efectúa la recepción de un texto? Esto buscando cómo se hace este ejercicio en base a esta teoría, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para comprender un texto bajo la interpretación de los lectores, ¿sí? Buscar ahondar dentro de los contextos, incluso viajar entre la historia de cómo se recibió antes y cómo se recibe ahora. Una de nuestras ideas es: el texto literario deja de ser visto como la mera presencia del escrito y pasa a ser el lector la fuente que valida la obra en sí. Es decir, esta teoría de la recepción se enfoca en el lector y cómo interpreta la obra literaria o escrita o obras artísticas también. Para la aplicación nosotras decidimos manejar una estructura. Esta estructura lleva por nombre Hallazgo, transformación de una historia. Es un trabajo hecho por uno de mis hermanos que hace maestría en educación artística en la Universidad Nacional. Antes de que él me explicara lo que querían entender, yo lo relacioné con el alma. La estructura base es el alma de la persona, y la soledad que lleva consigo siempre. Por eso las paredes blancas, planas, solas. Y los trozos de plástico adheridos, que significan para mí el caos que cada uno lleva en su interior. Las pelotas de ping-pong los relacioné con conocimiento, forjados y encerrados, también adquiridos. Esta ventana con conocimientos es lo que elegimos creer, nuestras ideas. Cuando mi hermano ya pues me explicó, coincidimos en varias cosas. Este es un edificio, el edificio que él fue construyendo a través de su vida, fue formándose, ¿sí? Está lleno de experiencias vacías, solas. En esta cara, lo que representa él son los conocimientos que ha adquirido también a través del tiempo, y que espera que estos trozos puedan ser adheridos a estas paredes también. Con ello quisiera reflejar que él está completo, que se siente completo, que lleva en sí conocimientos, experiencias. Las pelotas también las relacionó con el conocimiento. Esta de acá quiere decir que el conocimiento crece, va creciendo. Y también en esta ventana, también los conocimientos.
coincidimos en eso, en lo que creemos, la totalidad de todo este conocimiento que sobresale. Entonces, pues básicamente es un ejercicio de interpretación para la historia, para el interior de cada uno, que representa cada figura según su historia. Entonces, coincidimos también en la soledad con mi compañera Lady, ¿sí? Que es como lo que más atrae, la soledad del ser humano, y que todos hemos experimentado en algún momento. Bueno, ya teniendo en cuenta un poco la interpretación que se le dio, eh, esto pues la idea era que los compañeros dieran también su opinión, pero bueno, nos basamos bajo la interpretación que nosotros leímos antes de conocer el contexto de la obra. ¿Sí? Para esto pues es importante conocer nuestro contexto, lo que estamos viviendo en este momento. Hace mucho, bueno, estamos dentro de una pandemia todavía del COVID-19, donde fue necesaria una cuarentena y esto no tardó en dar efectos negativos en cuanto a la salud mental de las personas. Empezando de ahí, eh, fue tan fuerte que incluso se tuvo que hacer líneas de atención de salud mental y pues hubo un evidente aumento de suicidios y de trastornos mentales que se desarrollaron en medio de la pandemia. Eh, Dejando este punto, también es importante reconocer que las redes sociales están tomando mucha fuerza dentro de la sociedad y que pues por ende también es muy fácil informarse y encontrarse con informes como el que dio la OMS hace poco en el 2021, donde comenta que el planeta Tierra está en alerta roja por el cambio climático. Creo que teniendo incluso estos aspectos, eh, ya empieza a crear en sí una generación que no tiene muchas esperanzas de un futuro, incluso en aspectos que se salen de sus manos, como el planeta Tierra. También cuentan que que ya no hay oportunidades de mejorar, ya no se puede remediar nada, los daños están hechos y solo es cuestión de una cuenta regresiva. De hecho, hace poco se comentó que ya hay un reloj que cuenta hacia el fin del mundo. Es evidente que aspectos como estos influyen en las personas y en su forma de ver la vida. Esto no es con ninguna intención de deprimir, sino que tiene todo el sentido del mundo que sea de esta forma el por qué estamos recibiendo esta obra con tanta melancolía o con tanta tristeza como se recibió. Si esta obra se hubiera presentado en la Edad Media, pues evidentemente no se hubiera entendido. Además de que esto se trata de arte contemporáneo, evidentemente no se hubiera entendido. Creo que hubiera sido algo más como un objeto y ya no se comprende, no se entiende y no se busca un trasfondo dentro de la obra. Bueno, es así como le damos por terminado esta exposición. Queríamos hacer un poco un ejercicio distinto al que se había hecho y bueno, queremos citar este fragmento que dice: nos encontramos sueltos en el mundo, en un tiempo y en un lugar que no hemos escogido, y que al mismo tiempo es nuestro mundo en la medida de que nuestra conciencia lo proyecta. Nuestro pensamiento siempre se halla en algún lugar y por lo tanto siempre es histórico, aunque esta historia no sea exterior y social, sino personal e interior. Gracias.